Sábado 11 de marzo. Qué privilegio, hermanos, en este segundo fin de semana, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tantas ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero ahora era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído es una de las parábolas más conocidas en la lectura de la Biblia. Es la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Esta parábola pertenece a un grupo de parábolas, de hecho son 3 las que encontramos en el capítulo 15 de San Lucas, que se conocen como parábolas de la misericordia, donde se nos habla de la moneda perdida, se nos habla de la oveja perdida, y se nos habla también del hijo perdido, que en palabras más claras se nos presenta como el hijo pródigo. La palabra pródigo viene del verbo prodigar,
y que es una persona, hermanos, que no valora nada, es una persona que todo despilfarra, que todo pues le vale, ¿verdad? En palabras así muy claras. Ahora, se nos presenta entonces cómo esta parábola el Señor se las dijo a los fariseos y a los escribas, pues estos murmuraban que a Jesús se acercaban los publicanos y los pecadores para escucharlo. Y ahí entonces donde se nos presenta esta parábola que tiene tres personajes: el padre de familia, ¿verdad? Y los dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Ahora, el hijo menor, vemos cómo le pide a su padre que le entregue la parte de la herencia que le corresponde. Con esta petición estaba ofendiendo a su hermano, ya que él tenía un hermano mayor, a quien pues le correspondía primero pedir su herencia. Pero estaba ofendiendo más claramente a su padre, ya que el momento de dar la herencia era el padre quien la daba cuando éste ya estaba bastante enfermo y sentía que sus días estaban ya llegando a su fin. Pero acá no se nos dice que el padre estuviera enfermo. Sin embargo, el hijo, vemos como en el afán de ser libre, en el afán de no tener a quien entregarle cuentas, o no tener a alguien que le exija cuentas, ¿verdad? O no tener a quien entregar una responsabilidad o cumplir órdenes, él quiere ser libre. Él entonces le pide a su papá que le dé la parte de la herencia que le corresponde por ser hijo. Su padre, pues aún sabiendo su irresponsabilidad, se los entrega. Él dice la palabra, entonces, reuniendo todo lo suyo, se retiró de la casa. Vemos cómo él no pensaba volver. Él cerró todas las puertas y se fue muy lejos. Obviamente, hermanos, como dice aquel dicho popular, el que no le cuesta lo hace fiesta, no valoró, no cuidó el esfuerzo de su padre. Por allá en un país lejano comenzó a derrochar su dinero, viviendo de una manera disoluta. Más al final de este evangelio, el hermano mayor va a decir que se gastó el dinero en prostitutas, en mujeres de mala vida, en un libertinaje, y obviamente el dinero pues no le duró mucho tiempo. Cuando se le terminó, se dio cuenta que tenía que trabajar. A lo mejor en casa de su padre pues él nunca había trabajado, pero ahora tenía que trabajar porque hoy no tenía a quien pedirle. Ya el dinero pues que le habían entregado se le había terminado por su imprudencia. Comenzó a buscar trabajo y vemos que no conseguía trabajo. Sobrevino una gran hambre en aquel lugar. Vemos cómo la necesidad la apremiaba y lo único que logró fue un lugar de trabajo donde le daban la responsabilidad de cuidar cerdos. Él acepta por la necesidad y se vuelve entonces en cuidador de cerdos. Hermanos, este trabajo no solamente lo rebajaba o lo marginaba por el tipo de trabajo, sino que lo reducía ceremonialmente a una persona impura, porque estaba cuidando cerdos. Y recordemos que los cerdos es uno de los animales impuros que la palabra de Dios presenta. Ahora, tanta era su necesidad que él, vemos cómo dice la palabra, que deseaba comerse las bellotas que comían los cerdos, pero ni los cerdos querían compartir con él. Ahora, notemos cómo este joven, por su insensatez, por su imprudencia, ahora está sufriendo. O sea, hoy esta persona está viviendo una vida en desgracia. Esta persona hoy ha tocado fondo y por haber tocado fondo está viviendo una vida de cerdos.
Hermano, sin pretender ofender a nadie, porque no ese es el objetivo. ¿Cuántas personas, debido a su pecado, debido a su insensatez, a su imprudencia, están viviendo vida de cerdos? ¿Cuántas personas están viviendo una vida de pecado? Y tristemente no se dan cuenta que están en una situación difícil. Este joven, dice la palabra, se puso a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Oiga, esto es importante porque él se puso a reflexionar. ¿Sabe usted que el arrepentimiento comienza ahí? Cuando una persona medita, cuando una persona reflexiona las consecuencias que le han llevado su pecado. Este joven entonces reflexionó, se dio cuenta que estaba ahí no por culpa de nadie, simplemente estaba ahí por su imprudencia. Dijo: ¿cuántos allá tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ahora, vea entonces que él dijo: me levantaré e volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí entonces esta persona ya está cambiando la forma de pensar, y eso es hermoso, porque él ahora está dispuesto a humillarse, él ahora está dispuesto a reconocer su falta, su pecado, a reconocer su error. Y dice la palabra que él dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Hermano, esto es interesante. ¿Cuántas personas cuando caen en pecado buscan la confesión o buscan de repente el perdón de Dios, pero no buscan el perdón de aquella persona a quien han ofendido? ¿Cuántas personas dicen: yo quiero que Dios me perdone porque he fallado? Pero se les olvida que en todo pecado siempre hay una víctima, y deben de buscar esa víctima también para buscar el perdón. Pero esa es la parte que muchas veces olvidamos. Le recuerdo, querido hermano, que cuando una persona cae en pecado, ofende a Dios porque ha pecado, pero también ofende a su prójimo, a quien dañó con el pecado. Por eso es importante que nosotros estemos siempre en constante comunión con Dios y en armonía con los hombres. Pero no solamente, volviendo al texto, el joven pensó, sino que dice: enseguida se puso en camino y corrió hacia su padre. Esto es hermoso, cambio en la forma de actuar. Él dijo: no puedo seguir perpetuando mi problema. Y yo le puedo recordar a usted, querido hermano, yo no conozco su dificultad, pero le puedo decir: cual sea su dificultad, no perpetúe su problema. Hoy es un buen día para que usted se levante y vaya a los pies de Cristo arrepentido de sus pecados, pero también vaya pidiendo perdón a esa persona a quien usted ha dañado con esa falta, pidiendo misericordia, pidiendo perdón tal vez al esposo, la esposa, los hijos, los padres, el vecino, etcétera, a quien hemos nosotros ofendido. Ahora, mire qué hermoso, dice la palabra que su padre, que lo estaba esperando porque su padre sabía que él iba a volver, su padre lo vio y se enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Notemos cómo el padre solo permitió que el muchacho expresara su arrepentimiento. Eso era lo único que el padre quería saber. El padre no quería saber si había sufrido, no quería saber cómo le había ido. Él sabía que le había ido mal. Hermanos, Dios no quiere excusas de nuestra parte. Dios quiere arrepentimiento. Dios no quiere que usted le venga diciendo: mira, Señor, tú sabes que yo no quería, pero mira que me obligaron, etcétera, etcétera. Dios no quiere excusas, hermano. Dios simplemente quiere que usted le digamos: Señor, he pecado, perdóname. Y Dios, que es fiel y justo, nos perdona. Ahora, veamos entonces, cuando el padre dijo a sus criados: pronto, traigan la túnica más rica y vístansela,
pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan al becerro gordo y mátenlo. Vemos cómo ahora este padre le está dando 4 regalos. 4 regalos. Primero, le pone una túnica, o sea, le está cubriendo la desnudez. Usted sabe que la desnudez en la Biblia es sinónimo de pecado. Número 2, le está dando autoridad cuando le coloca un anillo en el dedo. Número 3, le está restituyendo su lugar en aquella casa porque le está poniendo sandalias de hijo para que él pueda ser nuevamente ese hijo en la casa. Y número 4, hace fiesta porque había rescatado a aquel hijo. Él mismo dice, comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Querido hermano, eso es lo que Dios hace cuando nosotros vamos a su presencia. Cuando llegamos arrepentidos, reconociendo nuestras faltas, es hermoso porque el Señor no nos va a rechazar. Él corre, nos abraza, y lo primero que hace es lavarnos de nuestros pecados, cubrir nuestra desnudez con su gracia. Luego nos da autoridad, esa autoridad que el pecado nos arrebató. Luego nos recibe como sus hijos, para que podamos nosotros gozar de su presencia, de sus bienes. Y finalmente dice la palabra, hay una fiesta. Jesús dijo que con un pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esto entonces nos presenta cómo verdaderamente es Dios de amoroso, de misericordioso, con aquel pecador que no oculta su falta, que no oculta su pecado, sino que reconociéndolo se humilla y pide misericordia. Ahora, el relato continúa con el hijo mayor, pues dice la palabra que estaba en el campo, y cuando él regresa a la casa se da cuenta que hay una fiesta. Entonces llama a uno de los criados y le pregunta ¿qué pasa? Le dice que su hermano ha vuelto, y su padre, pues por la alegría de haberlo recobrado sano y salvo, ha ordenado que se le haga la fiesta. Y vea que dice la palabra que el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Esta actitud muchas veces para nosotros es un poquito rara. Y aunque en realidad la parábola del hijo pródigo nos ensanchamos contra el hijo menor, hermanos, este hijo mayor tampoco era perita en miel. Porque mire qué interesante, en lugar de alegrarse porque su hermano había vuelto, en lugar de decir gloria a Dios porque mi hermano se arrepintió, mi hermano reconoció su error, mi hermano ahora se ha reconciliado con su familia, gloria a Dios porque está vivo, etcétera, etcétera, se enoja. Así como muchas personas, cuando el pecador regresa arrepentido, en lugar de decir gracias Señor porque este hermano ahora quiere reincorporarse en la obra de Dios, en lugar de alegrarnos, muchas personas se enojan, muchas personas se molestan y se llenan de envidia, aptitud que no debiera de darse en los hijos de Dios. Vea, este joven se enoja a tal punto que su padre tiene que salir a insistirle, a rogarle que entre y sea parte de la fiesta. Y mire que todavía viene este joven y le reclama al papá y le dice, tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero oiga, y le dice, pero eso sí, viene ese hijo tuyo. No le dijo ni tan siquiera viene mi hermano. ¿Cuántos cristianos somos así? ¿Cuántos le reclamamos a Dios y le decimos, Señor, yo siempre estoy sirviéndote, Señor, yo siempre estoy aquí al día, como que si a Dios se le olvidara, hermano, y a nuestro Dios no se le olvida nada? ¿Cuántos le decimos, Señor, mira, yo aquí estoy cada fin de semana, yo aquí estoy, Señor, todos los días? Pero eso sí, viene y vemos y nos referimos a las personas de una manera despectiva, peyorativa. Viene ese, como dijo este joven, viene ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu dinero, y tú le haces una fiesta y matas y le das el becerro más gordo.
Y hermanos, me encanta la respuesta del papá, fíjese. Creo que es hermoso la respuesta del padre cuando le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Si no has agarrado es porque no has querido. Hermano, yo termino esta reflexión porque el tiempo es corto para este evangelio tan rico y tan largo y que nos da tantas enseñanzas. Yo termino con esa frase del Padre. Hermano, si usted es un hijo de Dios, todo lo que es de Dios es suyo. No se queje si usted no tiene, no es porque Dios no quiera darle, es porque usted no ha agarrado. Es porque muchas veces no nos atrevemos a pedir a ese Dios tan bueno. Es porque en muchas ocasiones, en lugar de ver lo maravilloso y misericordioso que ha sido Dios con nosotros, estamos viendo a los hermanos. Estamos diciendo: si yo tuviera la casa de mi hermano, si yo tuviera el carro de mi hermano, si yo tuviera la familia del prójimo. Pero no nos damos cuenta que Dios a nosotros nos da lo que nos corresponde. El Padre le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. Y si no has agarrado es porque no has querido. Así nos pasa a todos. Muchas veces no agarramos las bendiciones de Dios porque simplemente no queremos. Pero la misericordia y la voluntad de Dios siempre es para bendición de nuestras vidas. Por eso, querido hermano, creo que hoy es un buen día para que nosotros podamos reconocer verdaderamente que el Señor, como dice la palabra, hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. El padre le dijo al hermano mayor: hoy tu hermano ha regresado y yo estoy feliz por haberlo recobrado sano y salvo. ¿Sabe usted que hay personas que se enojan que Dios sea bueno con otros? Hay personas que se enojan que Dios sea misericordioso con otros. Nos pasa como le sucedió al profeta Amós, ¿verdad? Yo le invito a que lea, incluso también sucede con el profeta Jonás. Después que Jonás predicó en Nínive, cuando se sentó allá, que Dios hizo crecer una calabacera, es ahí donde Dios perdonó y Jonás enojado. Así nos pasa a todos. Pero hoy es un buen tiempo para darnos cuenta que nuestro Padre Dios está pendiente, está esperándonos. Solo basta que nos levantemos y vayamos a Él arrepentidos, pues para que Él nos perdone y pueda devolvernos lo que el pecado nos arrebató. Le animo que lo hagamos para honra y gloria de su nombre. Hermanos, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.